tratando de hablar el día de hoy. El tema es buena pregunta y esta serie tiene el propósito de contestar preguntas que usted y yo nos hemos hecho en alguna ocasión. La semana pasada tratamos de responder a la pregunta, ¿puedo cuestionar a Dios? ¿Puedo cuestionar a Dios por las cosas que hace? Y encontramos una buena respuesta. La respuesta es, cuestiónalo. Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe cuando en tu corazón tienes el deseo de conocer la respuesta a aquello que tanto te afecta. Tienes luchas con Dios. Mi recomendación es a que aclares cualquier conflicto con Él. Y el día de hoy, de hecho, vamos a hablar de conflictos, precisamente. Pero esos conflictos que nos trastornan la cabeza, que nos dan dolores de cabeza, que nos hacen sentir mal, que esos pleitos de casa o allá en el trabajo, allá en la congregación. Porque hay ocasiones en las que uno viene aquí y se relaja, encuentra al Señor y dice, Dios, te amo tanto y todo. Pero nada más saliendo es un pleito en el camino a la casa, ¿no es cierto? ¿Cómo solucionar los conflictos que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo solucionar aquellos conflictos que pasan a nuestro alrededor? Le voy a decir una cosa, el ser humano está en decadencia interrelacional. Es decir, nuestras relaciones interpersonales están decayendo. No nos gusta relacionarnos con otras personas. Hoy en día se habla del iPhone, es decir, mi teléfono, el iPad, es mi tableta, ahora es el iWatch, ahora ya no solamente el reloj va a ser un objeto personal, pero ahora es mío, es decir, es mi espacio. Cuando usted va caminando en algún centro universitario o de educación, usted se da cuenta que todos los estudiantes traen sus audífonos de alguna forma para decirle, ni te me acerques, no me saques conversación. Y cuando, si ustedes como yo que crecimos allá en Latinoamérica, usted sabe que todo taxista, la clave de ser taxista no es que tenga carro. La clave de ser un buen taxista es que saque buena plática, que saque buena conversación, que le hable de cualquier cosa. Se sube al taxi. Usted no se puede subir a un taxi allá en León, Guanajuato, por ejemplo, o en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México no se puede subir a un taxi sin que lo asalte, pero es otra historia. Pero en León, Guanajuato, usted no se sube al taxi y se va a bajar de que ya le han hecho plática 2 o 3 veces. El taxista le va a contar de dónde viene, a dónde va. ¿Sabe por qué? Porque en lo profundo de nosotros somos seres relacionales. Nos gusta relacionarnos con otras personas. Nos gusta llevarnos bien con aquellos que nos rodean. Pero eso no ocurre a menudo, porque nos estamos convirtiendo en individualistas, nos estamos convirtiendo en personas cerradas. En una ocasión, a una mujer que decidió vivir soltera, es decir, decidió no casarse, estaba en sus 50s, por ahí, un poquito más, y ella dijo, pues le preguntaron, ¿por qué no te quieres casar? ¿Por qué decidiste no casarte? Y ella dijo, te voy a responder por qué. Porque tengo un perro que ladra y gruñe todo el día. Tengo un loro que dice groserías. Tengo una estufa que es hecha un montón de humo. Y tengo un gato que sale por las noches sin darme explicaciones. ¿Para qué quiero más? Y esa es la respuesta que esta mujer dio. Ahora, usted se puede poner a pensar, oye, pero qué horrible, ¿cuáles son las experiencias de esta mujer? Es que esa es la experiencia relacional que le ha dado la interacción con otras personas. Nos estamos convirtiendo en seres menos relacionales por las experiencias negativas y, escúchame bien, por los conflictos que no sabemos solucionar. Como tú y yo no sabemos solucionar conflictos, cada vez nos cerramos más en nuestro caparazón. En una ocasión, en una familia, la hija mayor estaba a punto de casarse, estaban preparando las ceremonias y usted sabe la emoción de las bodas, ¿no es cierto? Lo especial, lo bonito, y estaban preparando la ceremonia. Lo único que se hablaba en la casa era de la boda. El niño menor, de 4 años, estaba escuchando todas las conversaciones. Cuando en una de las cenas que estaban teniendo la familia, el niño le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿y qué hacen las personas cuando se casan? Y la mamá le respondió, mira hijo, las personas cuando se casan se prometen amarse y respetarse todos los días de su vida. Prometen cuidarse, prometen hablarse con todo respeto. Y el niño se quedó pensando y dice, entonces, ¿quiere decir que tú y mi papá no están casados? Y uno puede ponerse a pensar, oye, es que es cierto, es la realidad de la vida. Tenemos conflictos para relacionarnos no solamente en nuestro matrimonio, pero en nuestro centro de trabajo. ¿Cuál es la razón por la que no invitas a la iglesia a tu jefe, a tu patrón? Porque no te sientes con la autoridad moral, es decir, no te sientes con la autoridad para invitarlo a un lugar especial. Porque no sabemos solucionar nuestros conflictos y pasan años. Yo he escuchado casos de personas que tienen años sin hablarle a su familiar porque nunca solucionaron el conflicto.
Por eso el día de hoy vamos a encontrarle solución a ese problema. Si tú has llegado a este lugar, le vamos a dar respuesta a la pregunta, ¿cómo solucionar conflictos? Y le voy a agregar una frase. ¿Cómo solucionar conflictos con personas difíciles? Levante la mano aquellos que han conocido personas difíciles. Levante la mano, por favor. Levante la mano los que vinieron hoy aquí a la iglesia con una persona difícil. Levante la mano. ¿No? Como en la escuela. ¿A usted nunca le dijeron en la escuela, en la secundaria, nos vemos a la salida? Eso da miedo, ¿no es cierto? Cuando el estudiante le decía al otro, nos vemos a la salida, chico. Porque ahorita no te puedo decir nada, pero el día de hoy vamos a aprender cómo mejorar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales, para, ¿sabe más que nada? Experimentar la verdadera paz, adorar a plenitud y contribuir a la felicidad de los que nos rodean. Esa es mi tesis. Escúchala una vez más. Vamos a aprender a mejorar nuestras relaciones para experimentar paz. Repita conmigo, experimentar paz. Experimentar paz. Número 2, para experimentar adoración. Y número 3, contribuir a la felicidad de los que nos rodean. Dígalo con entusiasmo, hombre, con ganas. Contribuir a la felicidad de los que me rodean. Porque hay un mito muy común que han dicho las abuelitas: nadie puede hacer feliz a otras personas. Y eso es cierto. Eso es cierto. Nadie puede hacer feliz a otro. La felicidad depende de uno mismo. Eso es cierto. Pero sí puedes contribuir a la felicidad de otro. Sí puedes contribuir. Al final, quien decide ser feliz es uno mismo. Pero tú puedes contribuir a esa felicidad. Y el día de hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Porque hay promesa. Hay una promesa, por ejemplo, en Romanos 15:5 dice la Escritura, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, les ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo va en conexión con aquel pasaje que dice: si vas a ofrecer tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, ve y deja tu ofrenda al altar y ve y arregla tu problema. Porque si tú y yo ya somos cristianos, estamos llamados a mantener la armonía, a mantener la comunión, comenzando en el nivel más básico, el nivel del hogar, el nivel más simple, el nivel más primitivo, el nivel del hogar. Tú y yo estamos llamados a mantener la armonía. Y la armonía, todo mundo lo sabe, que es la composición de al menos 3 acordes o 3 tonos. 3 tonos que forman un acorde. El tono de do, a ver este lado, por do, mi, y sol. Ok, se diga, a la cuenta de 3, el mismo tono, el que le dije yo quisiera. 1, 2, 3. Do, mi. Se diga, se oye feo, pero es armonía. Se oye feo, pero es armonía. Y de eso se trata la armonía, que tú tienes un tono de voz diferente al mío, pero cuando lo juntamos en la manera correcta, hace un sonido especial. Cuando tú tienes tu carácter, tu personalidad, tus tendencias, tus costumbres, tus tradiciones diferentes a las mías, pero yo tengo la intención de vivir en armonía contigo, se forma un sonido muy especial, y a eso es a lo que te está llamando la Escritura. ¿Cómo solucionar conflictos? Bueno, en primer lugar, recuerda que hay una promesa especial, la promesa de que puedes adorar libremente cuando solucionas tus conflictos. Y en segundo lugar, la promesa que está en 2 Corintios 13:11. Dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces, es decir, una condición: vive en paz, en armonía, alégrate, mantén las buenas relaciones. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Cada vez que tú dices: Señor, sé conmigo en mi trabajo, hay un requisito para que el Señor esté contigo en tu trabajo. Si tú no pones de tu disposición, si tú no pones de tu parte para llevarte bien con aquellos compañeros de trabajo que son holgazanes, que son decidiosos, que dejan las cosas a última hora, que te ponen la responsabilidad a ti, si tú no buscas mantener una buena relación, la Escritura dice: el Señor no va a estar en ti, no va a estar contigo. Por más que tú digas: Señor, ayúdeme a tener paciencia con estos cabezones, aunque tú se lo pidas de esa manera, el requisito es estar alegres hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros y vivan en paz y armonía. Y sobre todo, Filipenses 2, me encanta este pasaje. Dice el apóstol Pablo: hermanos, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. La mejor manera en la que puedes contribuir para la felicidad de tu esposa no es regalándole un anillo de diamantes. La mejor manera en la que puedes
este nada más fue ejemplo, no tiene diamantes, no vaya a decir, oye, mira, no tiene diamantes, de hecho, me lo encontré tirado aquí afuera, si alguien lo reclama. No, ¿sabe? La mejor felicidad o la contribución más grande que puedes hacer a la felicidad de tu esposo no es haciéndole regalos. La mejor contribución que puedes hacer es contribuir a una mejor relación, porque eso le va a traer paz, esto le va a traer armonía, esto le va a traer tranquilidad. ¿Te das cuenta, iglesia del Señor, que muchas de las consecuencias que experimentamos en nuestra cabeza, ese estrés que andas cargando, ese dolor muscular, ese dolor de pierna que dices que tienes, ese dolor del tobillo que dices que andas trayendo y que te duele aquí, ay, me duele el corazón, mucho, mira, en primera ni el corazón está ahí, pero ese dolor que cargas probablemente no es por ninguna enfermedad, probablemente no es por ninguna una función negativa del cuerpo. Es por todo ese montón de estrés que no has sabido administrar, por las malas relaciones que no has sabido corregir. Una vez que empecemos a corregir y administrar mejor nuestras relaciones, te vas a dar cuenta que las cosas son diferentes. Háganme verdaderamente felices, pero déjame te hago una aclaración. Una aclaración. Y es que para crecer en nuestras relaciones es necesario limpiar el terreno, atar cabos, es decir, aclarar cualquier duda, confrontar pecados, confrontar problemas. Es necesario que pongamos un límite, que pongamos una limpieza en el terreno que vamos a empezar a construir, una hoja en blanco, pues, para poder iniciar el proceso de restaurar nuestras relaciones con otras personas. Y ese proceso se relata en Mateo capítulo 18. A ver, digan conmigo, Mateo 18. Mateo 18. Y a esta sección yo le he titulado el elemento número 1, el temido número 18. Es que todo el mundo le tiene miedo al 18. Y uno dice, ¿por qué, hermano? Pues, ¿cuántos hay aquí de allá de Honduras? Porque yo vivía allá en Honduras y conocí la Mara 18 de una manera muy cercana, muy intensa. Y usted sabe, algunos aseguran que el 18, o la Mara 18, se llama Mara 18 porque nació en la calle 18 de Los Ángeles. Otros dicen, no, nació en la calle 18 de allá de Nueva York. Y otros dicen, no, es 18 porque cuando los jefes de esta Mara se tatuaban aquí el 666 y 3 por 6, 18. Y otros dicen, no, porque 1 y 8 del 18 es 9. Y el 9 volteado es 6. Y 3 por 6, 18. Ahí está. Oye, no, está muy difícil. Yo no creo que eso se lo hayan inventado ellos porque realmente ni a la escuela fueron. No creo que hayan sabido multiplicar 3 por 6, 18. Cualquiera que haya sido la razón para el origen de este número 18, yo te puedo decir una cosa, a la gente le tiene miedo. Pero no es a ese 18 al que le tienen miedo, le tienen miedo a Mateo 18. Porque dice, cuando tengas un problema con tu hermano, ve y arréglalo. Y eso es a lo que nosotros le huimos. Los esposos tenemos la tendencia de, con tal de evitar solucionar un problema, mejor ya no hablamos de eso. Le damos vueltas. Es como si fuera, usted ha visto esas cosas venenosas, como en una ocasión nos encontramos una víbora aquí afuera, los diáconos de aquí de la congregación, nos encontramos una cascabel, no sé si estaban por ahí. Me acuerdo que Obed estaba, porque Obed casi la mata antes de salir corriendo. Pero él tenía la intención, ¿es cierto? Y cuando vimos la víbora, todos le dimos vuelta, y así es en ocasiones el conflicto. Le damos la vuelta porque no queremos confrontarlo. Mateo 18 te dice, si quieres solucionar el problema, si quieres empezar a tener buenas relaciones, necesitas aprender a confrontar. Y te dice el primer paso, habla con aquel que tienes el conflicto, estando tú y él solos. Evita eso de ridiculizar a la gente en público. Evita eso de dar sermones a tu hijo, a tu hija, enfrente de todas las personas. Evita el avergonzar a tu esposo o a tu esposa delante de otras personas. Es que yo le he dicho, pero no me hace caso. Evita ese tipo de costumbres porque lo único que vas a hacer es crear una actitud defensiva, a la defensiva de la persona que quieres mejorar el conflicto. Ve y habla con tu hermano, reúnete en privado lo más pronto posible y sin desidia. Muchos conflictos se desarrollan por la desidia de no tratarlos prontamente. Cuando dices, después le voy a decir, después voy a hablar con él, arregle ese problema lo más pronto posible. Ahora, debo decirte algo, en muchas ocasiones cuando quieres el bienestar de alguien más y le llamas a cuentas, puede ser contraproducente. ¿A quién le gusta que le digan sus errores? A nadie. Nosotros tenemos una tradición en nuestra casa, una costumbre, un juego en el cual nos sentamos alrededor de la mesa y decimos, bueno, vamos a decir 5 cosas que nos gusta de cada quien en nuestra familia.
Y decimos, vamos a decir 5 cosas que nos gustan. Entonces empiezo yo. 5 cosas que me gusta de Paulina, mi esposa, es esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y todo el mundo sonriente, y todo el mundo contento. Y luego, los 5 cosas que me gusta de Paulina, mi hija, es esto, y esto otro, y esto otro. Y de Andrea esto, y de Amy esto. Y de la gallina que ya no está, pues ya se fue. Y también me gustaba esto cuando estaba con nosotros. Y es bonito. Todo el mundo ríe, todo el mundo está contento. Pero después de esa dinámica vienen también las 5 cosas que no nos gustan. Y ahí es cuando se pone todo así como serio. No esperaba que me dijeran eso. Sí, no esperaba que... Y entonces es cuando usted empieza a decir lo que no le gusta a alguien, que la persona se empieza a acomodar en la silla, que le empieza a dar calor, que empieza así como que las caras que no son adecuadas, pásame un vaso con agua que me está dando sed, etc. Porque no nos gusta que nos digan lo que no nos gusta. Entonces cuando usted se acerca a alguien, al jefe, al compañero de trabajo, y le va a decir sus errores, sus faltas, si usted se acerca a un amigo, es muy probable que sea contraproducente, pero el beneficio vale la pena, el riesgo vale la pena. En ocasiones la mejor manera de perder un amigo es decirle algo que es para su propio bien. Alguien dijo, no le digas a tus amigos sus errores, porque corregirán el error, pero nunca te lo perdonarán. Y es una gran verdad. Pero que eso no nos detenga a corregir, a cambiar, a mejorar nuestras relaciones con otras personas. También Mateo 18 dice, pregunta al otro lado de la historia. Es que a nosotros nos gusta interpretar lo que nosotros creemos. Tú me ofendiste porque actuaste de esta manera, pero no te pones a pensar, no te pones en los zapatos del individuo, de la otra persona, de aquel que te ofendió. No te pones en los zapatos de tu esposo, quien a lo mejor fue sometido a regaños, a dificultades allá en su trabajo, y que tal vez no tiene el humor para hablarte con toda la dulzura, como el Quijote le hablara a la Dulcinea del Toboso. Y a lo mejor no tiene el humor en ese momento, pero no te pones en los zapatos. Cuando te pones en los zapatos de la otra persona, tu capacidad para comprender se llega a desarrollar en una manera impresionante. Por eso te quiero motivar. Soluciona conflictos, es cierto, lo más pronto posible, pero sé compasivo. Ponte en los zapatos de la otra persona. En tercer lugar, llega a un punto de acuerdo. Empieza a dejar a un lado esas cosas, esas demandas que tú tienes. Es que yo quiero que se hagan las cosas de esta manera. Es que yo quiero que las cosas se hagan así. Es que así me enseñaron en la casa. Llega un punto de acuerdo. No se puede tener todo en la vida, ¿no es cierto? Esa es nuestra frase favorita de los papás. A los papás nos gusta decir, cuando el niño pide algo que uno no está dispuesto a dar, mijo, hay cosas que no se puede tener en la vida. Es que, papá, deme un abrazo. Hijo, no se puede tener todo en la vida. Papá, dame un beso. No se puede tener todo en la vida. Y bueno, esa es la frase favorita, pero ¿por qué no bajas un poco tus demandas? ¿Por qué no buscar un acuerdo? ¿Sabes por qué esa incapacidad que tienes para solucionar conflictos? Porque no estás dispuesto a dejar a un lado las demandas. Porque te has convertido en una persona orgullosa. Porque te has convertido en una persona que demanda solamente para sí. Porque desde que llegaste a este país, no sé, estoy hablando en general, pero si te cae, gloria al Señor por eso. Desde que llegaste a este país, consideras que te mereces todas las cosas. Desde que llegaste a este país y has tenido acceso a mejores condiciones de trabajo, consideras que ahora eres el dueño de todo y que tus demandas deben de ser satisfechas, y eso es un grave error. Necesitas bajarte de tu nube, porque como lo sabes, las nubes provocan precipitación, y todo lo que sube, dice la ley de Newton, tiene que caer. Si tú te subes demasiado y no quieres bajar tus demandas, en algún momento ese mismo conflicto, como dice el libro de Números, tu mismo pecado te hará caer. Por lo tanto, rebaja tus demandas, llega a un acuerdo. Va a haber cosas que serán difíciles de establecer, pero la mayoría queremos llegar a acuerdos. ¿Quién quiere vivir en una casa de locos? ¿Quién quiere vivir en una casa donde hay gotera? Y la Escritura dice, mejor es vivir en una casa con goteras que con mujer rencillosa, dice el libro de Proverbios. Vamos a cambiar, a bajar nuestras demandas, a ser personas que solucionen conflictos, a ser personas que buscan la paz y la armonía. Ninguna amén se fija, pero si hubiera dicho, el día de hoy, gana el América, amén. Porque no nos gusta solucionar conflictos. Hoy te quiero retar a que seas una persona solucionadora de conflictos. ¿Sientes en tu trabajo que las cosas se ponen tensas? Ve y rompe ese hielo. Cambia el paradigma, cambia la forma en la que se viven las cosas, soluciona el conflicto. Tienes ese familiar al cual no le has hablado en tanto tiempo, ve y háblale. No, que me hablen a mí, porque él fue el que me ofendió. Tú ofendiste a Cristo y él fue el que bajó del cielo, dejando su trono eterno, dejando su gloria por la eternidad, dejando su trono celestial, y vino a esta tierra tomando la iniciativa
Si Cristo tomó la iniciativa en solucionar el conflicto que existía entre tú y Él, ¿por qué no tomas ahora tú la iniciativa y solucionas ese conflicto con aquella persona que tanto has ofendido? Y finalmente, valora a la persona y expresa tu compromiso en ayudarla. No solamente llegues como esa persona que va a aclarar las cosas, pero valora a esa persona. A nadie le gusta que tire la toalla en uno, que abandone la lucha, que digan, es que este nunca va a cambiar, hombre. Y lo dije en tono mexicano a propósito, ¿ok? Es que este nunca va a cambiar, hombre. Este mondao no cambia, porque árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Ya te lo he dicho. Córrele, mijito. Ya te he dicho que este no va a cambiar, hombre. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Oye, papá, pero ese no va. No le hace, te digo que no cambia. ¡Qué camarón! Bueno, el asunto es que tú estás abandonando la lucha cuando ni siquiera has intentado. Estás dándote por vencido cuando ni siquiera has... Ya lo he tratado todo. ¿Ya lo has tratado todo? ¿Has tratado la oración? Sí, hermano, he tratado la oración. ¿Lo suficiente? ¿Has tomado la iniciativa? ¿Has buscado consejería? ¿Has hecho de verdad todo para solucionar ese conflicto? Yo te garantizo que si hacemos un análisis personal, no lo hemos hecho todo. Queremos que sean satisfechas nuestras demandas, pero no hemos hecho todo lo suficiente para poder recibirlas. Valora a la persona, no abandones la lucha. Especialmente nos gusta a nosotros recibir segundas y terceras oportunidades. Ya perdóname, hombre, ya perdóname. Pero cuando te lo hacen a ti, ¿no es cierto? Cuando nosotros ofendemos a la primera, ya, hombre, perdóname. Ya me tienes sin comer 2 días. Dice el esposo, ya no me has dado de comer en 2 días. Ya perdóname. Pero cuando a él lo ofenden, uy, mes número 32. Y nomás no habla. ¿Y por qué? Oye, valora a la persona. Elemento número 2, secreto para la felicidad. Filipenses capítulo 2, versículo 2 y el 4. Y estoy aterrizando con este punto. Filipenses 2, del 2 al 4 dice, entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Si tú eres hijo de familia y vives con tus padres todavía, te voy a decir una cosa con la cual puedes hacer felices a tus padres. Y si tú eres padre y estás de acuerdo con lo que voy a decir, te voy a suplicar que digas amén, gloria a Dios, o bendito sea el Señor, o lo que tú quieras decir, si estás de acuerdo conmigo. Si tú vives en la casa de tus padres, algo que puede hacer feliz a tus papás, como tú no tienes una idea, además de que limpies tu cuarto, es que, además de eso, es que te lleves bien con tus hermanos. Que te lleves bien. Mira, cuando tú tienes hermanos, sean más grandes que tú o más pequeños que tú, y tú los tratas con respeto, dentro del corazón de nosotros los padres, hay como una María Magdalena llorando. De orgullo. Ocurre como un arcoíris dentro del corazón de nosotros los papás, cuando los hermanos se llevan juntos, cuando se abrazan. ¡Qué chiste que mi hermano! Mi hermano, lo quiero mucho. Y en ese momento el corazón de uno como padre empieza a palpitar. Es verdad, porque uno dice, ¡qué felicidad! Mis hijos les he enseñado correctamente lo suficiente para que se lleven bien. ¿Me hacen feliz? Cuando hay armonía en la casa, tú produces felicidad. Cuando hay una buena relación, produces felicidad. ¿Quién quiere ir a una iglesia donde lo único que hay es tensión y rumores, chismes, faltas de respeto, falta de unidad? Nadie quiere estar ahí. Nadie. Lo mismo es en un hogar, lo mismo es en un trabajo. En México es el único lugar donde yo lo he escuchado. En México no solamente dicen, le ofrecemos aguinaldo, le ofrecemos paga, sino también un excelente ambiente de trabajo. El único lugar donde lo ofrecen, pero la compañía no lo ofrece. Yo he escuchado lugares donde dicen, le ofrecemos seguro médico, beneficios de aquí y de allá. No, allá ofrecen excelente ambiente de trabajo. Bueno, porque es de verdad importante sentirme bien en el lugar donde trabajo, sentirme contento por las relaciones. La armonía produce felicidad. Pero dice el capítulo 2 de Filipenses que el requisito para poder llegar a desarrollar madurez y armonía es, número 1, no siendo egoísta.
No seas egoísta, no trates de impresionar a nadie, dice la Nueva Traducción Viviente. Sé humilde, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. Y no te ocupes de tus propios intereses, sino también procura interesarte de los demás. Tú me dijiste que querías aprender a solucionar conflictos. ¿Cómo puedo solucionar conflictos con personas difíciles? La clave te la está dando la Escritura. No seas egoísta. Deja de estar pensando solamente en ti. Deja de estar teniendo la costumbre, la tendencia del asadón, que nada más busca para acá, y solo para acá, y solo para acá, porque yo soy el más importante de esta casa. ¿Y por qué tú? Pues porque yo trabajo. Bueno, quédate en la casa, pues. Haz un cambio. Quédate en la casa. Yo soy la importante aquí. ¿Por qué? Por guapo no es. Definitivamente te lo puedo decir. Por guapo no es. ¿Por qué eres el más importante? Cuando Cristo dice que todos han recibido el perdón, no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, sino que todos son unos en Cristo. Todos son uno en Cristo. No seas egoísta. ¿Quieres mejorar tus relaciones con otras personas? No trates de impresionar a nadie, dice la Nueva Traducción Viviente. No trates de impresionar a nadie. ¿A quién quieres impresionar con esa conducta que desarrollas? ¿A quién quieres impresionar con ese tipo de lenguaje que utilizas? ¿A quién quieres impresionar con ese caminado que tienes? ¿A quién quieres impresionar con ese nuevo auto, en esa nueva camioneta, con ese trabajo que tienes? Cuando tratas de impresionar a alguien más, no vives tu propia vida, vives la vida de alguien más. Y eso produce tensión cuando no logras las expectativas de la otra persona. ¿Me sigues o no? Amén. Cuando tratas de impresionar a otros, vives una vida de expectativas y de apariencias. Por lo tanto, nunca vas a vivir al nivel de la otra persona. Te va a producir frustración. Frustración que traerá entonces una falta de armonía. ¿Quieres vivir en armonía? ¿Quieres solucionar conflictos? Deja de ser egoísta. No trates de impresionar a nadie, pero sobre todo sé humilde. Ser humildes, dice la Escritura, considerando a los demás mejores que ustedes. Esta es una de las pocas ocasiones en las cuales la Biblia da una petición o una palabra y ahí mismo da la definición. Uno dice, ¿cómo es ser humilde? Y la Biblia dice, considera a los demás mejores que ustedes. Cuando tú aprendes que tus hijos, que tu esposa, iba a decir que tus esposas, pues ni que estuviéramos en Arabia tú, ¿cómo? Que tu esposa no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse de los demás. Y esto sí, en verdad, finalmente, por último, finito, elemento 3, llamada y bendición. Es que hay una bendición cuando aprendes a solucionar conflictos, cuando aprendes a crear la armonía. Por último, dice el apóstol Pedro, así dice literalmente, por último, todos deben de ser de un mismo parecer, tener la misma mente. Qué bonito es cuando los esposos, ¿nunca has visto eso? O a lo mejor a ti te ha pasado, cuando los esposos voltean y dicen, ¿estabas pensando lo mismo que yo? Y ella dice, sí, wow, qué bueno. ¿Tú estabas pensando en comer una hamburguesa? Ay, no, yo estaba pensando en que quería frijoles para comer hoy. Es decir, pero qué bonito cuando se llegan a preguntar, ¿estabas pensando lo mismo que yo? O cuando nada más se voltean a ver. El esposo voltea a ver a la esposa y le dice, ya saben de lo que están hablando, solo se voltearon a ver. Solo se voltearon a ver. ¿Por qué razón? Porque hay una armonía, hay una unidad, hay una conexión especial. ¿Quieres mejorar tus relaciones con otras personas? Debes de tener la misma mente, un mismo parecer. Para que esto se logre, dice el apóstol Pedro, compadézcanse unos de otros. Ten compasión. Deja de tener esa actitud de aquellos que dicen, pues aquel que me la hace me la paga. Nadie se mete conmigo. El último que se metió conmigo me la pagó y sufrió. Compadécete. Busca la compasión. Cristo es compasivo. Dios es compasivo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Deja que los hombres continúen viviendo, para que en algún momento escuchen la palabra que les traerá salvación. Dios es compasivo, y si tú te haces llamar hijo de Dios, estás llamado a tener compasión. Estás llamado a ser una persona mansa. Y he explicado yo en esta congregación que mansedumbre significa no otra cosa que tengo el poder de dañarte. Usted sabe, el caballo es manso. Y el caballo tiene la fuerza de matar personas. Un caballo se levanta, o usted se cae del caballo, o el caballo le da una patada. El caballo lo puede matar, lo puede dejar inconsciente, lo puede dejar en estado vegetativo. El caballo tiene el poder de hacerle daño, pero los caballos son mansos. Probablemente tú tienes la capacidad de dañar a aquella persona que tanto te ha afectado. Tal vez tienes el poder de destruir la vida de aquella persona que tanto daño te ha hecho. Pero mansedumbre es precisamente tener el poder y decidir no utilizarlo, tal como Cristo lo hizo.
Tenía el poder de hacer que todos los hombres procedieran al arrepentimiento en un tronar de dedos, pero no lo hizo. Jesús podía haber enviado, según dijo él, 12 legiones de ángeles para que lo defendieran en el momento mismo de su aprehensión, pero no lo hizo, porque era manso por naturaleza. Ten mansedumbre, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde, y no paguen a nadie mal por mal. ¿Quieres mejorar tus relaciones con otras personas? Amén. Amén. ¿No he logrado convencerte? Bueno, vamos a empezar otra vez. Abran su... Te quiero convencer. Es por tu bien. Es por tu bien. Mejorar tus relaciones con otras personas. Para que vivas en paz, para que adores más libremente, para que vivas en armonía. No pagues a nadie mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una... Esta es la parte más difícil. Antes alguien ha de decir, ya párele hermano, que puros requisitos difíciles está pidiendo. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Es la parte difícil, ¿no es cierto? Especialmente si anda detrás de un volante, anda en la calle. Por el contrario, contesten con una bendición. Uy, qué difícil. La parte 1 es difícil. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Pero la otra parte está todavía más difícil. Sobre todo, contesten con una bendición. Imagínense que le van usted en la calle y le dicen algo y usted en lugar de... Le dieron el insulto y todavía le dan las gracias. Bueno, eso es lo que le está pidiendo Cristo. Y que le dicen, y que 10 de mayo, que la mamá... Y usted, gracias, ya no me acordaba de mi mamá. De hecho, le voy a llamar ahorita mismo. Mami, te mandaron saludos desde Houston. Y no una vez, muchas. Por tanto, la conclusión del apóstol Pedro es, a esto los ha llamado Dios. Y Él los bendecirá por hacerlo. El día de hoy te reto a que tengas una actitud de solucionar conflictos, de cambiar paradigmas, de contestarte a la pregunta, ¿cómo puedo solucionar conflictos? Comienza en ti mismo. Finalizo con una historia. Recuerdo el caso de aquel hombre que se acercó al predicador y le dijo al ministro de la iglesia, le dijo, ¿sabe qué? Yo ya sé por qué tengo este coraje, este enojo, esta ira. Ya sé por qué no me puedo llevar bien con nadie. Ya sé por qué nadie me soporta. ¿Y por qué no me puedo llevar bien con ninguna persona? Y el predicador le dijo, ¿por qué? El hombre le respondió, porque así era mi papá. Y así soy yo. Si mi papá era así, así soy yo. Y el predicador le dijo, no creo que así era su papá. No creo que su papá sea de esa manera. Porque según Juan capítulo 3, cuando usted fue bautizado, usted nació de nuevo. Y la Biblia me dice que su padre, su nuevo padre, es amoroso, es compasivo, es lento para la ira y grande en misericordia. Por lo tanto, no creo que usted sea de esa manera, porque su padre es así. Así que si tú, el día de hoy, verdaderamente te llamas hijo de Dios, necesitas aprender de esas conductas, de ese comportamiento, de esos hábitos de tu Padre, de tu Dios Todopoderoso. El cambio en nuestras relaciones interpersonales no comienza en las otras personas cuando los otros cambian. Tú no puedes controlar el cambio de las otras personas, pero sí puedes controlar el cambio que ocurre en ti. Vamos a comenzar a cambiar nuestras actitudes, a mejorar nuestro comportamiento, a transformar nuestra conducta, pero sobre todo nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando lo hagamos, entonces vamos a experimentar verdadera armonía, verdadera paz, y vamos a adorar con plenitud a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar.